Dos. Hola amigos, buenas amigos, amigas, hermanos también y hermanas en Cristo. Un día más aquí estamos en el canal 44, aquí en el programa Luz y Sal de la Tierra. Y le damos la bienvenida de verdad a todos los que estáis ahí al otro lado y gracias por estar ahí. En ese momento vamos a compartir una vez más, como bien sabemos, la actualidad y también temas de interés de la sociedad nuestra desde el punto de vista de la palabra de Dios. Antes de comenzar, voy a saludar a los que me acompañan, a la hermana Francia que está aquí a mi lado. Hermana, buenas tardes, buenas. Buenas, pastor, en bendición, queriendo comenzar ya este programa para que seamos edificados todos, porque con la palabra del Señor siempre hay un propósito especial. Así es. Aunque leamos 1000 veces el mismo versículo, para cada vez hay un sentido diferente. Así es. Así que en bendición, pastor. Muchas gracias, hermana. Y tenemos aquí a un amigo que es el pastor Fabiano, que es la primera vez que está aquí. También le saludamos, pastor. Sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy contento de estar aquí también participando porque, como lo dice la hermana Francis, la palabra de Dios es siempre una renovación, ¿no? Y siempre hay una revelación nueva. Entonces, estoy muy contento de estar aquí participando junto con los demás. Gracias, hermano pastor. Vamos a comenzar el programa de hoy. Como bien sabéis que venimos tratando temas muy interesantes, hermana Francia, ¿no? Creo yo, ¿no? Desde que comenzamos en el mes de noviembre, sí. hemos tratado temas muy interesantes y un tema especial también. Pero antes de presentar el tema, voy a pedir a nuestro amigo pastor Fabiano que ore a Dios presentando ese tiempo para que el Espíritu Santo nos lleve desde el principio hasta el final de ese programa. Pastor, ¿puedes orar? Amén. Padre nuestro, en nombre de tu Hijo Jesús, estamos aquí hoy, Señor, que esta palabra, Señor, lo que vamos a hablar aquí, Señor, pueda, Señor, traer entendimiento, Señor, y conocimiento más acerca de ti, Señor. Amén. Que en todo momento seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Señor, para compartir a todos los que están ahí, Señor, nos viendo, Señor. Te agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, aquí estamos, Luz y Sal de la Tierra. Hermana Francia, preséntanos el título del programa que tenemos hoy para los que están ahí al otro lado. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Sí, pastor. A manera de introducción, decirle a todos los amigos y hermanos que están viéndonos en este momento que en este programa tenemos como objetivo principal glorificar el nombre de nuestro Dios. Así es. Pero también somos conscientes de que estamos en el mundo. Por lo tanto, Jesús mismo también decía, en el mundo están, pero no haciendo las cosas del mundo. No son del mundo, así Entonces, es. ¿pero qué sucede si estamos en el mundo? Tenemos que convivir, tenemos que muchas veces disfrutar cosas que pasan, sí, pero también cosas que pasan nos hacen sufrir. Entonces, todos esos problemas o circunstancias que hay en el mundo, ¿cómo nos afectan como cristianos, como hijos de Dios, como creación divina? Entonces, todos esos problemas o circunstancias actuales los enfocamos a la luz de la Biblia. Así es. Entonces, este día no va a ser menos, sino que también traemos un tema importante. Muy importante el tema de hoy. Quería comentarles, hermanos, pastor, sí, no sé si a ustedes les han hecho el comentario que dicen, bueno, ¿y ustedes qué? Son cristianos, pero también comentan de política, de dinero, sí, comentan de temas. ¿Pero impuestos, hemos tocado temas, sí. Y me hacían esa reflexión, entonces la respuesta que yo les daba es que de todos esos temas hay referencia en la palabra de Dios. Hay referencia en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el tema de hoy, ¿cuál es? Es la ciencia. La ciencia a la luz de la Biblia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Es en este momento que vamos a tratar, si el Señor nos permite y nos da la sabiduría divina, el poder tocar el tema de la ciencia. Sí. ¿Está reñida la ciencia con la Biblia? La ciencia es confirmación de todo lo que ya con anterioridad Dios ha plasmado en su palabra. Así es. ¿Qué opinan las personas que nos están viendo? Pueda alguno decir, la ciencia no tiene que ver nada con la Biblia, pero vamos en este momento a tratar de demostrarle que hay muchos versículos en los que se refiere
a todo lo que tenga que ver con los adelantos científicos. Así es. Muy interesante, hermana Francia, la verdad, como bien decías, todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que el hombre vive, la Biblia tiene una palabra. Como comentamos al principio cuando iniciamos, la Biblia tiene la respuesta porque es el libro de la vida misma. Aquí está la historia de la humanidad y la historia del hombre. Estamos rodeados de cosas que la ciencia ha ido fabricando, inventando. ¿No es así, pastor? Sí. Si vemos a nuestro alrededor, tenemos vehículos, tenemos edificios, tenemos ordenadores, tenemos cantidad de cosas que la ciencia ha inventado. Es decir, el hombre ha desarrollado ciertos conocimientos para poder fabricar e inventar cosas para la comodidad del hombre, ¿no? Sí. Es decir, estamos rodeados de cosas que la ciencia ha hecho. En la salud, como en la alimentación también, vemos ahí la mano de la ciencia. Es decir, en todas las esferas de la vida, la ciencia está presente. Pero lo que es cierto, que mucha gente ahí fuera se olvida que la Biblia habla de la ciencia también. Por eso, a usted, amigo, amiga que está ahí al otro lado, yo le invito a que cojas tu Biblia, como bien decía aquí la hermana, para que usted mismo pueda comprobar lo que dice la Biblia respecto a la ciencia. La Biblia habla claramente. Ayer decía yo, Dios mismo, Dios es el primer científico. Sí. Porque todo lo que Dios ha creado, hermana, eso no tiene, de verdad, a veces tú pasas a pensar, pero ¿cómo uno puede crear cosas así? Cuando tú te levantas por la mañana, miras el sol, miras las estrellas de noche, es decir, y tú ves la creación, dices, pero el que hizo eso, ¿cómo es? Dios es el gran científico. Lo que pasa es que los científicos de ahora echan a un lado a Dios, que es el autor mismo de la vida, como dice la Biblia, ¿no? Así que, hermanos, vamos a entrar ya en el tema. Libremente vamos comentando lo que Dios nos ha dado, pero vamos a leer un versículo principal para entrar al coloquio de hoy. En Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que Dios dijo a Adán cuando Dios lo colocó ahí en el Edén. Dijo, puede comer todo lo que hay aquí, pero el árbol de ciencia, dice ahí, el conocimiento del bien y del mal, no comerás. Así que abrimos la debate, hermanos, libremente. Hermano pastor, ¿tú qué piensas? Acerca de la ciencia, no nos podemos dejar también de hablar de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en este tiempo la tecnología tiene puesto en peligro la amistad de las personas, la convivencia con las personas, porque a través de la tecnología han fabricado móviles muy más sofisticados hoy, Sí. y la gente habla más por móviles porque personalmente. Sí. Entonces, un científico, ¿no? Un inventor muy conocido, Albert Einstein, ¿no? Cuando inventó, ¿no?, los aparatos que conocemos y la historia también lo dijo, ¿no? Y él mismo dijo que temía el día que la tecnología sobrepase la humanidad. Es esto que está ocurriendo hoy, ¿no? Y voltando al texto, ¿no? Yo acredito que la árvore de ciencia, como estábamos hablando otro día, ¿no?, que es una de las características del Señor, del propio Señor. El propio Dios. Entonces, el Señor, nuestro Dios, es inteligente y sabiduría. Entonces, ahí, la verdad, es la raíz verdadera. La raíz verdadera. Entonces, claro, el hombre tuvo de generación en generación, se adaptando a cada su tiempo, y yo creo que se desviando de la presencia de Dios. Entonces, claro, cada uno en su tiempo fue tomando su conocimiento y trayendo para sí propio, y no para la humanidad en relación a Dios. Exactamente, sí, exactamente. Cierto, lo que decía el hermano es que Dios mismo es el principal, es el promotor de la ciencia, pero el hombre, no, pues,
ha inventado cosas que ha hecho que ahora mismo esas cosas, muchas de ellas que están separando del hombre, entre hombre y Dios, es decir, está poniendo diferencia o separación entre Dios y el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre ha tirado más hacia su conocimiento, hacia lo que más se ve, que hacia lo que no se ve, en ese caso que es Dios. Hermano Francia, ¿qué es lo que usted puede decir? Sí, pastor. Cuando usted lee en Génesis capítulo 2, versículo 17, hace referencia previamente de la existencia de 3 tipos de árboles. Nos remontamos al versículo 9 del capítulo 2 de Génesis y dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, la primera categoría. Sí. También el árbol de vida en medio del huerto, segunda categoría. Sí. Y el tercero, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. ¿Cómo era Adán en ese momento? Adán tenía una relación directa con Dios, solamente contando con la información que Dios le había dado. ¿Y qué información le había dado Dios? Le había dicho que se multiplicara, le había dicho que se enseñoreara sobre los animales, y le había dado la información que únicamente necesitaba para ser feliz en el huerto del Edén. Así es. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios establece una prohibición, no es porque Él quería ser egoísta. En el caso de que el hermano Fabiano destaca la característica de Dios de ser sabio. Sí. Esa es una característica de Dios. Sí. Y Dios no es que quería ser egoísta y quedarse la sabiduría o la ciencia para Él. No quería prohibirle al hombre y que mantenerlo en la ignorancia, no. El objetivo de Dios era evitarle problemas futuros. Por eso vemos que cuando Adán y Eva son engañados por Satanás, vemos de que ellos empiezan a darse cuenta que están desnudos. Exactamente. Empiezan a darse cuenta que han fallado a Dios. Que han fallado al Señor. Empiezan a asimilar muchas cosas. Sí. Que eso les viene porque han comido del fruto del bien y del mal. Así es. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ciencia entonces? Nosotros en estos días comprendemos que la ciencia es el conjunto de conocimientos. Es ese conjunto de reglas también establecidas metódicamente para el estudio de algún fenómeno o circunstancia. Exactamente. Basado en la observancia, estableciéndose hipótesis. Sí. Ahora, vemos en la actualidad de que hay una clasificación de ciencias. Hay ciencias formales o exactas, que es lo que conocemos las matemáticas. Tenemos ciencias naturales, todas las ramas ligadas a la biología, todo lo que tenga que ver con el ser humano y con la naturaleza misma. Ahora, y las ciencias sociales, que son aquellas que estudian el comportamiento de los seres humanos. En cada una de estas ramas, ¿qué sucede? El hombre, cada vez que adelanta en conocimiento, adquiere más conocimiento, también está adquiriendo más protagonismo él y está desligando a Dios. Así es. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Antes el protagonista era Dios. Dice que Dios se paseaba en medio de ellos. Sí. Entonces, ¿pero qué sucedió cuando ellos pecaron? Ya los protagonistas no eran ni Dios, ni Adán, ni Eva. Era el sentimiento de culpa de haber desobedecido a Dios. Así es. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede? La ciencia en estos días, pastor, ha tomado el protagonismo de decir: nosotros, los científicos, hemos facilitado la vida. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Usted que nos está escuchando, que nos está viendo, déjeme decirle que la ciencia lo único que ha hecho es descubrir lo que ya está hecho. Exactamente. Lo que ya existe. Amén. Porque una última referencia en cuanto a la clasificación. Si usted ve la biología, estudia lo que Génesis ya dijo. Sí. Que Dios creó las plantas. Si usted ve la biología, ve cómo Dios en el capítulo 1 el capítulo 2 empieza a tomar polvo de la tierra, da aliento de vida y forma al hombre. Así es. Usted empieza a ver las ciencias sociales, ve la jurisprudencia. Usted se va al libro de Éxodo y encuentra a Moisés obteniendo las reglas, las leyes, entonces, las normas de convivencia. ¿Qué ha hecho la ciencia en estos tiempos? Nada más. Es quitarle el polvo a lo que ya existe y atribuirse el protagonismo nada más. Es cierto, de verdad que es que leí algo, no sé, creo que esta semana decía, es que todos los países que hacen leyes
teniendo como punto de partida la Biblia misma, Sí. ¿no? Porque es que de verdad que si cogemos el Código Penal, usted que es abogada, lo sabe mejor que nadie, Sí. podemos ver muchas leyes que ahora existen en la Biblia, ya Sí. está puesta ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente niega de la existencia de Dios, pastor? Lo que decía tú al principio, ¿acaso la ciencia tiene que estar reñida con la Biblia? No, tal como acabas de demostrar ahora mismo, es que va juntos, ¿no? La ciencia misma tiene su esencia, para el que entiende, lo tiene en la palabra de Dios. ¿No es así, pastor? Sí, sí. Entonces, ahí vemos ahí cuando dice, no, que el universo fue creado, no sé, salió un Big Bang, no sé, una explosión así, automáticamente apareció lo que hay. No, dice la Biblia que Dios creó la luz al principio en Génesis 1 ahí. Es decir, vemos ahí que lo que decía la hermana, la ciencia va a confirmar, no es la palabra porque ellos lo niegan, sino va sacando a la luz sin que se dé cuenta lo que ya Dios ya había hecho en su momento, ¿no? Sí. Y lo que somos cristianos entendemos que lo que la Biblia hace es simplemente, lo que la ciencia hace es simplemente confirmar. No sé, pastor, ¿qué es lo que nos puede decir? Porque hablabas ahí diciendo que Dios es sabio, es inteligente, porque si vemos ahí en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que Dios mandó ahí? En el libro de Éxodo, el capítulo 35, no versículo 30, Sí. vemos ahí un grande avance en la palabra del Señor. Sí. Y podemos decir que esto es una tecnología de punta de ese tiempo. Amén, amén, amén. El versículo 30 dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de U, de la tribu de Judá. Sí. Versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, Ajá. en inteligencia, en ciencia, en todo en arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Sí. Entonces aquí vemos claramente, no hay cómo dudar que esto, en ese tiempo que estamos viviendo estos hombres, esto era tecnología de ¿no? última gama, De último nivel, ¿no? de último nivel. Amén, amén, amén. Y relacionado a lo que dice el pastor, entonces, quien da la sabiduría o el origen de la sabiduría es Dios. El Y con lo que propio usted Señor. leía en Éxodo, hermano, Sí. Dios es el que otorga ese espíritu sí, de ciencia. de ciencia. Él mismo da el decreto, es un decreto. O sea que sí, los su científicos palabra, de su palabra. hoy Amén. no podrían descubrir lo que han descubierto si no hubiese sido otorgado por Otorgado Dios. por Dios. Eso me Exactamente, recuerda lo que dice Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo 26. Mire qué importante y se complementa con lo que usted ha dicho, pastor. Eclesiastés. Capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Sí. Dios le da sabiduría, Así es. ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Dice Salomón, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Pero como Dios recalca en su palabra de que es Él el origen o la fuente de sabiduría y que Él se la da a quien a Él le agrada. A quien a él le Qué, agrada, qué así qué es. impactante, pastores, ver cómo Dios es esa fuente. Fuente de la sabiduría, fuente de la ciencia, lo que dice la hermana, y lo que decía el pastor, de verdad que es tremendo ese texto de Éxodo. Y lo comentamos luego, ahora vamos a ir a descanso, luego seguimos porque creo que es un tema muy, muy interesante. Muy ¿no, importante. pastor? Sí. Volvemos ahora. 3, 2. Bueno, amigos y hermanos, de nuevo aquí estamos hablando de la ciencia. Y quedamos en el texto que el pastor había leído en Éxodo 35, desde 31 hasta 35. Pero yo quiero leer la parte final. Dice así, el 34, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
y los ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e invente todo diseño. Lo que decía el pastor, tecnología punta, eso hace miles de años, ¿no? Sí. Amigos, la Biblia ya hablaba ya de inventar. Hoy todos los países están intentando invertir en I más D más I. Es investigación, desarrollo e innovación. La Biblia ya adelantó eso. Dios dijo ahí a Moisés, mira, a este hombre, a ese varón, lo había llenado el espíritu y de sabiduría para inventar, para diseñar. Es tremendo eso. Entonces, vemos aquí la grandeza de Dios, que nadie puede ir por delante del Señor. Es que no existe. Ni el diablo puede ir delante de Dios. Dios siempre va por delante. Por eso nuestro mensaje es que la gente conozca y sepa que Dios es el autor de la ciencia. Es que la ciencia no sale del hombre, no, viene de Dios mismo, del cielo mismo. Por eso Dios creó todo lo que Él ha creado. Lo que decía la hermana de diferentes ciencias, lo que es la ciencia humana, la natural. Entonces todas esas diferencias, porque vemos ahí que es un catálogo grande de muchas cosas, solamente expresa la grandeza y el poder de Dios, simplemente eso. Así que hermanos, seguimos hablando y no sé si tenemos más textos, más comentarios, hermana Francia, el pastor. Yo acredito que la ciencia de hoy, ela está trabajando la verdad de que la gente se interpreta y se entere con otras cosas do que la verdadera conocimiento de Dios, ¿no? Hasta que podamos ter un pensamiento feminista y un conocimiento feminista acerca de la creación, ¿no? Como ya hablamos. Entonces, sí, la ciencia del hombre no trae nada más do que un prejuicio para la humanidad, porque quieren hacer que una persona no crea en la existencia de Dios, ¿no? Entonces, si fijamos los estudiosos que estudiaron los planetas, el Sol, sí, entonces están exactamente en un punto en que debería estar, porque si pudiese un punto a más o menos la Tierra no podía existir. Catástrofe, exactamente. Entonces, sí, claro. Entonces hoy, si miramos ahí, podemos mirar en internet o Google, que sea, miramos algunos cientistas de la actualidad que están se convirtiendo al cristianismo, sí, porque están dándose cuenta que se dan cuenta que Dios, verdaderamente, sí, sin una persona como Dios, sí, no podría tener existencia. No podía tener esa existencia. De verdad que sí, todo lo que dice hermano es cierto. Es que tú nunca te has preguntado, pero lo que decíamos ayer con la Francia, que la tierra está colgada, ¿no? Sí, es que a ver, pastor, hay ciertos méritos que se ha atribuido el hombre en cuanto a la creación de aviones, la creación de submarinos, la creación o el descubrimiento de que la Tierra es redonda, pero sí, es que difícilmente no vamos a encontrar la respuesta en la Biblia. Rápidamente, sí, permítame decirle que empecemos por la geología. Sí. La geología estudia y ha llegado a la conclusión que existen 6 esferas, ¿ya? Estratosfera, biosfera o sí, como sí, se le denomine. Pero ¿quién lo establece eso ya? Dios. Desde el momento de la creación, ¿ustedes creen que es casualidad que hizo primero esto, luego el sol? Primero separa las aguas, sí, de los gases, sí, y de la tierra, luego el sol, luego las plantas, por último el hombre. Un dato específico: si Dios hubiese hecho primero las plantas y luego el sol, ¿cree usted que se podía llevar a cabo el fenómeno de la fotosíntesis? No. Entonces Dios ya estableció ese orden. Sí. Ahora bien, en el caso de que la Tierra flota, por primera vez en 1969, cuando va el hombre a la Luna, se da cuenta que la Tierra está flotando. Está flotando, sí. Pero es que eso ya lo había dicho Job. Sí. Si vamos rápidamente al libro de Job, hermanos. En el capítulo 38 de Job, vamos a darnos cuenta cómo Job
tanto tiempo antes, en el versículo 33, Sí. capítulo 26, perdón, hermano, esa es otra confirmación que tengo, otro versículo. En el 26, en el versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Amén. Job ya lo estaba estableciendo que la tierra estaba sin ningún sostén. Sí. Ahora, si vemos la leyenda o los argumentos que dan muchas pueblos, La mitología en la la Biblia, sí, sí, mitología claro. que está sobre Sí. cuatro elefantes o sobre el caparazón de una tortuga. Entonces, Exactamente, sí. vemos de que ya los científicos vieron de que realmente, los astronautas lo vieron, de que realmente la Tierra flota. Flota. Job ya lo había dicho. Job ya lo dijo. Ahora, el Amén. ciclo del agua. Amén. Vemos nosotros que existe la lluvia, existe todo eso, pero antes de Noé no llovía. No llovía. Pero ¿cómo se abastecían las plantas? Las plantas. Dice la palabra de Dios que a través del vapor Exactamente, el vapor que salía de la tierra, Dios suplía esa necesidad de agua Exactamente. para las plantas. Sí. Entonces, eso ahora lo han descubierto la ciencia, pero es que en Génesis ya está. Ya está. Detallado. Se puede buscar ese versículo, no creo que está en Génesis, ¿no? Está en Génesis. Tenemos Sí, Génesis 2, 4 a 6. Génesis 2, 4 a 6, lo que está diciendo la hermana, ahí está la referencia. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Sí. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, Sí. y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, Así es. ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Qué lindo. Ahí vemos el detalle. De que Dios hacía esto. Sí. El hermano mencionaba a Albert Einstein. Él fue el que Dios le dio sabiduría para gran poder científico, tratar sí. lo de la ley de la termodinámica. De la termodinámica, sí. La primera es la que nosotros conocemos como la ley de la conservación de la masa y la energía. Exactamente. Aquel enunciado que decimos, la materia no se la crea ni se energía, destruye, sí. sino que se transforma. La energía, Eso es tan exactamente. bonito, hermanos, porque en Génesis capítulo 2, ya que estamos ahí en Génesis, Sí. en el versículo 1 y 2, dice, importante, fueron Los cielos. fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra séptimo. que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios terminó, acabó. No dejó ningún cabo suelto para después. Así es. Entonces, esto se confirma con la ley de la termodinámica. Amén, 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 amén. Y es importante lo que decía Albert Einstein. Este enunciado que yo hago es absoluto, decía Absoluto, él. sí. No Y tiene aceptación de algún argumento no se más. puede modificar. Y Ya, es ya, lo ya. mismo que dice Lo Génesis. mismo que dice el Señor, así es. Y fueron acabados todo, dice. Toda la obra. Ahora, rápidamente, pastor, la ley de descomposición o decadencia, Sí. también de la ley de termodinámica. Sí. En la Biblia, ¿qué dice eso? La Biblia dice de que la hierba se seca, la tierra se va desgastando. Sí. Ya Dios lo decía en Hebreos, lo hace en Isaías, hace referencia a todo eso. Sí. Lo que la ley esta menciona. Ahora, la ley de causa y efecto es otra ley de la termodinámica. Ya. Aquí se hace mucha referencia al Big Bang. Sí. El mundo se creó de una gran explosión. En ¿Y una qué dice esta explosión ley? grande. Ya. Que la causa tiene que ser superior a la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo que lo resiste. Exactamente, sí. ¿Qué quiere decir eso? De que la explosión tenía que ser superior al efecto que al iba efecto, a producir. así es. Ajá. Entonces, esa fuerza tenía que ser superior a nosotros. Sí, sí, mayor, claro, sí. Pero no fue así. Ahora, ¿quién sí es superior a la creación? Dios. Dios supera todo. Supera. Esta es la verdad, esta teoría del Sí. Big Bang, ¿no? Sí. Big Bang, sí. El Big Bang es tan difícil de creer para mí como ahora como cristiano, Sí. porque un amigo mío me da un ejemplo bien simple. Para probar esta teoría es simplemente poner en el autobús un poco de harina, leche, huevos
y tirar del barranco. Ajá. Y si explota, si sale la tarta hecha, está bien, ¿no? Claro. Si, no hay cómo, es que no hay Sí, cómo. sí. Es que No hay cómo. Sí. Una explosión, tener los principios, ¿no? de una creación. ¿No? Es que no puede ser. No puede ser, como la gente está tan lejos del Señor. Sí. Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, es que hay muchos textos, pastores. Yo quería comentar, a ver, antes, sí, a ver. En cuanto a esto de la creación, 11.3, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Exactamente. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, nosotros siempre interpretamos este texto como, es que es por fe las cosas espirituales, pero es que aquí hay ciencia. Hay ciencia, Porque cuando dice que ahora lo que vemos fue creado de lo que no veíamos de lo que con no estos veíamos. ojos carnales. ¿A qué se refiere? Aquí habla de los átomos, de lo que hacía referencia a todos estos científicos. Sí. Ahora, si vemos, Dios utilizó del polvo para crear al hombre. Sí. De la tierra salen las plantas. Exactamente. Empezamos a ver todo eso, de las cosas microscópicas, Pequeñitas que no se veían, Dios utilizó para hacer lo que ahora vemos. Así es. Y un detalle que Job, hermanos, hay un versículo, por tiempo no lo vamos a buscar, hay un texto donde dice Job, habla acerca de la muerte, cuando él está pasando su peor momento, y dice, pero me salvé, me salvó la piel de mis dientes. Suena así como poesía. Sí. Pero usted sabía, hermanos, que tenemos una membrana, una piel, una capa, un esmalte en los dientes que científicamente existe. Sí. La pregunta es cómo Job sabía que teníamos esa capa, ese esmalte. Sí. O sea, es impactante. Es que son cosas pequeñas, pero es que si no vamos a fondo, te pasa despercibido. Exactamente. Sí, pasa desapercibido. Sí, son cosas que explican la existencia y el poder de Dios, ¿no, pastor? Lo que ella decía, el tema, no sé, también el pastor, el tema del Big Bang, todo eso, y solamente quiero decir una cosa, porque, bueno, tenemos la gente que cree, nosotros como cristianos creemos en la creación. Dios creó todo eso, pero luego hay otra parte de gente que son la gente que cree en la evolución, es decir, todo fue evolucionando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero lo que es cierto es que lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es ley. Ahora bien, lo que los científicos vienen sacando, hablando de la evolución, eso son teorías, o yo qué sé, no sé. Son hipótesis que se establecen ellos primero y a través de la observancia y comprobación, erróneo. Lo que pasa es que la gente da más valor a eso que a la ley establecida, porque lo que leíste ahí, cuando Dios creó todo, dejó, es decir, Dios puede describir la carta del mundo, es decir, creó todo, ya colocó al final un punto y diga, mira, hasta aquí, punto, ya no hay más frase. Sí. Pero la ciencia de ahora ya no lo ve, sino inventa sus propios argumentos para poder, como si no se refutara lo que Dios dijo, cuando realmente eso no es así. Usted ha dicho una gran verdad, que nosotros, si no nos lo dice el otorrinolaringólogo, si no nos lo dice el nutricionista, no lo creemos y preferimos ir a pagar mucho dinero para que nos lo digan. Por ejemplo, siempre hemos dicho de que quizás Dios ha sido un poco egoísta en mandar a los judíos a circuncidarse. Y decimos, es que es para marcarlos y saber que ese es su pueblo. Déjeme decirle que hoy está comprobado que la tela llamada prepucio del órgano del hombre produce cáncer en las relaciones sexuales con las esposas. Así es. Hoy está comprobado científicamente, pero ¿quién lo estableció? Dios no lo estableció solamente por capricho de él, sino para prevenirle a su pueblo enfermedades. Sí, exactamente. Los nutricionistas, hoy sí hacemos caso porque tenemos colesterol, porque tenemos muchos problemas y dejamos de comer porque nos dijo el nutricionista las grasas y todo.
¿Saben ustedes, amigos y hermanos, que Dios ya estableció la categoría de los animales inmundos, impuros? Y si usted revisa, pastor, si tuviéramos más tiempo, les explicaríamos. Esta es la categoría. Sí. Y usted vería que es la dieta hipocalórica que nos dan ahora los nutricionistas. Lo mismo. ¿Qué explicación dan los nutricionistas? Dicen, es que estos animales, esta categoría de animales, su digestión es más lenta. Y lo que hace es que las bacterias que ellos consumen, se las quedan ellos. Y el ser humano, al comerse estos animales, se comen las bacterias y por eso se enferman. ¿Quién lo dijo antes? Dios lo dijo. Es decir, la salud misma, la medicina en la Biblia está. La tecnología, pastor, en la Biblia está. La astronomía en la Biblia está. Las cuarentenas que ponen los países cuando hay una enfermedad, ya Dios las había puesto. Dios ya lo ha puesto, en la Biblia está. La construcción de grandes edificios en la Biblia está. Y se decir los hombres que conocían los tiempos, ¿no? Sí. Y vemos lá no buscando rápido, ¿no? Solo hablando un poquito. Sí. Pero en Primera Crónica habla de descendientes de Sacar. Que Sacar, el hijo de José. Sí. Que después Dios lo cambió para Israel. Sí. Pero es la descendencia de Sacar. Dios ha dado conocimiento para conocer los tiempos. Los tiempos. Entonces ahí vemos en todo hay. Pero la verdad es que la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, la verdad es, en total, ela contiene la palabra de Dios. Porque lá en Corintios dice así, aquello que el ojo no vio y el cielo no bajó del corazón del hombre, aquello que Dios, pues, além más... Dice, ya tiene preparado. O sea, él tiene la exclusiva, él ya lo ha preparado antes de ser revelado al hombre. Entonces, la palabra de Dios en este tiempo, ela contiene la palabra de Dios, pero... O que me hace a querer conocer más? Pues al buscar al Señor más ainda, porque todavía el Señor tiene mucho más para nos enseñar. Sí. Hay evidencia, de verdad que los científicos, no todos, porque hay algunos que son todavía, de verdad que tienen cabeza bastante dura, es que no quiere dar su brazo a torcer, pero hay algunos que se reconocen que Dios, de verdad que Dios existe y Dios ha hecho muchas cosas. Entre ellos vemos ahí el tema del arca de Noé, ¿no? Es decir, el arca de Noé, creo que en el siglo pasado fue vista ahí en el monte Ararat, en Turquía, que realmente, no. La historia bíblica es cierta, es que el arca existió, ¿no? Porque se vio ahí, ¿no? Es que de eso, miren, del fenómeno del diluvio y todo lo que pasó con Noé, primero, las medidas que Dios le dio exactas a Noé para crear el arca. Esto yo me he enterado ahora porque no sabía de construcciones ni nada de esto, pero ¿sabían ustedes, hermanos, de que para que pueda flotar una nave o un barco, tiene que ser como mínimo 6 veces el largo por 1 de ancho? ¿Y sabe que son las medidas exactas del arca de Noé? Sí. Para que pudiese flotar. Otro aspecto del arca de Noé, del diluvio, los geólogos se han auxiliado de las capas de tierra que hay, según el nivel del agua que estuvo en ese tiempo y hasta dónde pudo llegar, lo que decía el pastor, a donde han encontrado restos de peces, fósiles. ¿Cómo llegó un pez tan alto? ¿Cómo llegó allá arriba? O sea, interesante eso, sí. Es tan interesante. Muy interesante el tema, sí. La lava, pastor. Sí. Ya Job mencionaba que dentro de la tierra había lava. Había lava. Sí. El núcleo de la tierra. O sea, no tuvo que hacer algún agujero para saberlo. Dios le había revelado. Dios le reveló. Y en el libro de Job hay muchos secretos, porque es que ahí Job habla de muchas cosas que son misteriosas. Siempre vemos como el pobre Job, pero tiene tanta sabiduría. Creo que fue uno de los que más revelaciones yo he recibido, porque tiene una expresión en parte poética, pero también parte misteriosa, porque esconde lo que no es la riqueza de la ciencia de Dios. Así que vamos estamos llegando ya, no sé, al descanso, pero antes de eso, yo quería leer un versículo en Timoteo, primero de Timoteo, capítulo, ¿qué capítulo es? Dijimos capítulo 6. 6, versículo 20. Sí, si lo tienes, hermana o hermano. 6, 20. Sí. Dice,
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, Sí. evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas Exactamente. y los argumentos de la falsamente llamada, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Exactamente, lo que decíamos de los argumentos, ¿no? Es decir, la ciencia de hoy, lo que decía es que la ciencia mala es la ciencia que no reconoce al Creador, que intenta hacer las cosas al margen de Dios vivo, que intenta, como si no sé, hacer ver a la gente que lo que Dios dijo o hizo es mentira, no es cierto. Entonces, eso es la ciencia mala. Porque aquí dice ahí, Timoteo habla bien ahí, Pablo a Timoteo diciéndole de los argumentos. Es decir, la ciencia de hoy está llena de argumentos, Sí. pero no son leyes, como bien decíamos, ¿no? Por lo que Dios dijo en su palabra, eso es ley escrita, queda así, amén. Pero lo que la ciencia hoy hace es intentando, como decían, huecos, intentando encontrar Engañar. formas para poder simplemente decir a la gente, no, eso no es verdad, son argumentos de fácilmente llamar ciencia, ¿no? Sí, en Isaías, pastor, 47, en el versículo 10, Dios reprendiendo a Babilonia le dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, lo que usted dice de Sí. los científicos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo, científico, Sí, y nadie más. y nadie más. Y a eso hemos llegado, donde los científicos se atribuyen todo el protagonismo. Y Salomón decía en el versículo 18 del capítulo 1, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, Añade dolor. añade dolor. Añade dolor. Así que vamos a tomar un tiempo de descanso, vamos a escuchar una alabanza y luego ya volvemos en un momento. Hasta ahora. 3, 2. Bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, y como veis, el tema que estamos hoy tratando es un tema muy interesante. La verdad que nos falta tiempo para desarrollar todo lo que tenemos aquí, porque es un tema, la verdad, que merece la pena tratar y también ahondar un poco más, porque creo que es de mucho interés para todos nosotros. Seguimos hablando, hermano Francia, para ir cerrando el pastor, el tema de hoy. ¿Qué es lo que podéis decir a los que están ahí fuera, ahí, los que no creen en que Dios creó todas las cosas, los que piensan que todo lo que existe es producto de la evolución o también del hombre? Incluso algunos se atreven a decir que ellos no fueron creados por Dios, sino... Yo hablé con una persona y me dijo, no, a mí no me creó Dios, a mí me creó mi padre, mi madre, que yo salí Y de a su ellos. padre y a su madre, Entonces que no digo creó. yo, qué difícil eso. Digo, ¿cómo se, ¿y tu padre cómo salió? Digo, bueno, pues de su padre también. Entonces, porque hay mentes así, ¿no? Entonces, para ir cerrando, hermana, hermano. La ley de la causalidad, Sí. que siempre hay una causa. Ajá, Pues la palabra de Dios se defiende por sí sola. Nosotros no estamos defendiendo a Dios. Él mismo es evidencia de lo que Él es. Como Él decía a Moisés, yo soy el que soy. el que soy, amén. Pero es tan bonito el leer la palabra y descubrir argumentos como este. Así es. Isaías 40, 22. Él está, refiriéndose a Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, Amén. cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cuánto tiempo tardó el hombre en quitarse la idea que la tierra era plana? Ya Isaías lo decía, ya. que Dios Amén. estaba sentado sobre el círculo de la tierra. La tierra era redonda. Redonda. Dios mismo le habló a Daniel en el capítulo 12, encontramos en el versículo 4 y le hizo una advertencia. Le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá. Y la ciencia se aumentará. Amén. Ya Dios le advertía a Sí, Daniel. sí. Entonces, hoy podemos ver que los hombres vuelan, pero ya la Biblia hablaba de ellos, Sí. como profecía. Como profecía, sí. Irían a las entrañas de la tierra, sí. ya ha sucedido. Ya ha sucedido, ya. Ahora bien, hay muchos textos en la Biblia. ¿Cuál sería el consejo que podría darle yo? Que buscásemos todos a Cristo, porque Él mismo decía de sí mismo, yo soy la verdad, La verdad. yo soy el camino. Amén, amén. Ahora, muchos hemos escuchado, y la verdad os hará libre.
cómo nos engañan cuando nosotros somos ignorantes, cuando no conocemos. Seamos nosotros también científicos, tengamos conocimientos, pero partiendo de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Pastor, padre, Bueno, concluyendo el tema. Me gusta decirte que no hay mucho por hablar, ¿no? En mi parte, más por actitud. Así Conocer al Señor es una actitud, ¿no? A veces pensamos que tenemos que tener muchas formas, muchos caminos para conocer al Señor. No. La palabra es bien clara, entra en tu habitación, cierra la puerta detrás de ti y secreto y búscalo, ¿no? Que Él te oirá. Así es. Pero yo quiero terminar de mi parte, quiero terminar un texto que está en Job, Sí. en el capítulo 42, versículo 5, dice así: de oídas te había oído, Amén. mas ahora mis ojos te ven. Te ven. Amén. Entonces, este hombre, él tenía conocimiento del Señor, sabría que era el Señor, pero solo conocimiento. Ahora tiene que tener una intimidad, Sí. una relación con el Señor. Así es. Amén. Muy interesante eso de verdad. De oído te había oído. ¿Y quién mas lo dice? ahora- Job, Mas ahora a mis quien ojos- había sido revelado Sí. casi todas las áreas de la ciencia. Mas ahora mis ojos Wow, te ven. es un deleite, Deleite. la palabra de Dios. Sí, linda. De verdad que, amigo, te animamos a que leas la Biblia. Es interesante lo que estamos comentando aquí. Repasa todos los textos que hemos citado aquí, léalo, y lo que decía aquel pastor, entra en tu habitación, dile: Dios Padre, háblame, revélame, Él te va a revelar su voluntad. ¿Quieres decir algo Sí. para terminar? Siento en mi corazón compartir esto. Venga, pues, Dice, rápidamente. dice Levítico en el capítulo 17, en el versículo 11, Sí. dice que la vida de la carne está en la sangre. Y Dios se lo hacía ver al pueblo Sí. para que estuviesen santificados. ¿Y por medio de qué sangre nosotros ahora tenemos perdón y salvación? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús, por Amén. medio de ese sacrificio en la cruz, esa sangre derramada. Así es. Hoy nuestra carne tiene el perdón de pecados Tiene y el perdón de nuestra pecados. alma tiene promesa eterna de salvación. Así es. La ciencia simplemente es una herramienta para confirmar de que Dios existe. Así es. Amén, amén, amén. Voy a leer un último versículo, luego ya la hermana Francia, a base de lo que acabas de decir ahora, vas a orar para las personas que Amén. quieren recibir a Jesús. Pero antes voy a leer el segundo de Pedro 3, capítulo 3, el versículo 3, hasta más abajo, dice así: sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. Es verdad. Yo quiero terminar solo diciendo que es que Dios, cuando creó el universo, lo creó ya madura, ya, ¿no? Que ya era ya algo ya grande, ya, ¿no? Grande ya. Y Adán fue creado también como un ser adulto y maduro ya. Entonces vamos a hacer una oración para los que quieren recibir a Jesucristo, para que la sangre de Cristo les pueda limpiar y perdonar y aceptar a ser hijo de Dios desde el día de hoy. Hermana Francia, adelante. Queremos decirte que la ciencia no es ningún arma utilizada por Satanás. Simplemente Dios tiene un propósito también, porque aún en ese engaño de muchos científicos, Dios tiene el control. Amén, amén. Pero déjame decirte de que, bueno, en Proverbios lo dice 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Es bueno. ¿Qué es la ciencia? Ese conjunto de conocimientos. Pero ¿qué conocimientos tienes tú? ¿Qué conoces de Dios? Amén, amén. Eso es lo que hoy queremos transmitirte, de que Dios es bueno, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y que todo lo que te manda aquí no es por puro capricho de Él, sino porque quiere bendecir tu vida. Así es. Y el primer conocimiento que debes tener es de que por amor envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero ¿qué puedes hacer tú?
Dice la palabra del Señor que si alguno oye su voz, tú has escuchado este debate. Ahora el Espíritu Santo te está diciendo, déjame entrar a tu vida. Así es. ¿Quieres tú darle tu corazón a Cristo? Amén. Y quieres decir, sí, creo que Dios existe. Amén. Haz conmigo esta oración. Amén. Cierra tus ojos en este momento, ahí donde tú te encuentras, y dile, gracias Señor por mostrarme en esta hora de que tú tienes el control de todo, que aunque muchos se atribuyen el protagonismo, tú, Señor, eres quien ha hecho todo. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en una cruz por mí, por amor a mí. Gracias porque perdonas mis pecados. Hoy quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero que entres a mi vida. Quiero que seas tú el dueño y Señor de mi vida. Amén, amén. Gracias por morir Señor. por mí. Gracias por crear todo para mí. Gracias por bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Y a ustedes les invitamos a que nos visites. Aquí los domingos estamos aquí a las 11 de la mañana, aquí haciendo estudio bíblico y también haciendo culto para la gloria de Dios. Y los miércoles estamos también aquí orándole a Dios a las 7 de la tarde y los sábados igualmente. Así que Barrio les invitamos. San José. En el barrio San José, la calle Previsión Social, Número 24. 24 aquí en San José. También puede buscarnos en Facebook, Luz y Sal de la Tierra. Amén, amén, amén. Búscanos ahí y síguenos los viernes a las 8 de la tarde. Bendiciones y saludos a todos. Recuerde, Que con Dios todo es diferente. diferente. Bendiciones. Amén.